El presidente de Bolivia, Evo Morales, está en capacidad de postular por tercera vez a la presidencia, luego que el Tribunal Constitucional considerara que el actual mandatario Evo Morales, iniciado en el 2009, es el primero desde la refundación de Bolivia como Estado plurinacional. Pancho Tudela nos acompaña para comentar esta noticia. Bienvenido, Pancho, y escuchamos tus reflexiones sobre esta decisión de hoy del Tribunal Constitucional Boliviano. Bueno, es una decisión que se enmarca dentro de lo que ya ha ocurrido en la Argentina, en el Ecuador, en Venezuela, en fin, es lo que podríamos llamar la conquista del continente por el socialismo del siglo XXI, por el chavismo, ¿no? El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, presentó el expresidente de la Asamblea Legislativa de Bolivia, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Congreso. El Congreso boliviano. Y al mismo tiempo es vicepresidente. Y entonces él envió al Tribunal Constitucional un proyecto de ley que es la Ley de Aplicación Normativa, que era como un cajón desastre, en el cual habían elementos respecto a la aprobación de los tratados, a los tribunales, etc. Y una de las cosas que estaban dentro de esta ley de aplicación normativa era el tema de la reelección del actual presidente y vicepresidente de Bolivia, o sea, de Evo Morales y el mismo Álvaro García Linera, ¿no? Y entonces, claro, esta consulta, primero desde el punto de vista de la técnica jurídica, digamos que no es ortodoxa, si bien sí es válida o legal, porque uno hace una petición judicial o uno recurre a un tribunal constitucional con un solo tema. Uno no puede hacer una ley de aplicación normativa donde hay asuntos de relaciones exteriores, del Poder Judicial, y entre esas cosas el tema de la reelección. Cada uno de esos ítems debió haber sido objeto de una consulta diferente, pero el propósito era que naturalmente al sentenciar el Tribunal Constitucional sentenciase sobre varias cosas, y perdida entre esas cosas estaba el tema de la reelección de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Y el día de hoy el Tribunal Constitucional de la República Plurinacional de Bolivia ha emitido o ha revelado a la prensa una sentencia del día 25 de abril que se llama la Declaración Constitucional Plurinacional DCP 003-2013 del 25 de abril del 2013. Y es legal, perfectamente. Es absolutamente legal, es adoptada por la Sala Plena, además del Tribunal Constitucional, sin la ausencia de ningún miembro. Y responde a esta consulta de Álvaro García Linera, vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En la resolución, el Tribunal Constitucional determina, en lo que se refiere a la reelección de estas dos personas, primero que la Constitución es la norma suprema del Estado y que la Constitución contempla la reelección, que en el Estado constitucional de derecho, dice la sentencia, todas las normas tienen que estar acordes con la norma suprema, que es la Constitución, que la Asamblea Legislativa tiene poder constituyente derivado, dice el Tribunal Constitucional, al dar las leyes de desarrollo, lo que nosotros llamamos leyes orgánicas, o sea, hay temas, por ejemplo, la Constitución dispone de la existencia del Jurado Nacional de Elecciones, pero tiene que haber una ley de desarrollo constitucional, una ley orgánica respecto al Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, en el caso de Bolivia y la reelección y esta ley de aplicación normativa, el Tribunal Constitucional ha dicho que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene poder constituyente derivado y por lo tanto está en capacidad de dar una ley de desarrollo,
y que el presidente y el vicepresidente son autoridades cuya fuente de poder nace del voto universal y secreto, y que la Constitución dispone la reelección por una vez del presidente y del vicepresidente. Por una vez. Y que eso debe contarse a partir de la dación de la Constitución plurinacional el año 2009. Y por lo tanto la elección del 2005 no está enmarcada dentro de la elección que Evo Morales, el mismo 2009, consiguió bajo la nueva Constitución. Esto es, como la ley no es retroactiva, pues la nueva Constitución no puede retrotraerse a lo dispuesto por la Constitución. Esto sería la primera reelección. La primera reelección dentro de la nueva Constitución, pero la tercera elección o la segunda reelección si tomamos las dos constituciones juntas. Argumenta el Tribunal Constitucional boliviano que una nueva constitución funda un nuevo orden, es el término que el Tribunal Constitucional boliviano utiliza. Dice una nueva era jurídico-político. Esto significa que la nueva constitución pone el marcador en cero y a partir de ahí se cuentan las reelecciones y por eso dice textualmente el Tribunal Constitucional boliviano que el plazo debe computarse desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Dice el Tribunal Constitucional boliviano, esto es desde el día de refundación del Estado y del nuevo orden jurídico. Esto naturalmente también tiene una interpretación política, pero en el plano legal, en síntesis, la ley constitucional no es retroactiva, no toma en cuenta la Constitución anterior y el Tribunal Constitucional está conforme con el Congreso con que esto sea así y por lo tanto es legal. Pero en el plano político, Bolivia aprobó una nueva Constitución en el año 2009 y la aprobó por referéndum. El referéndum fue el 25 de enero del año 2009, participó el 90.24% de los electores, o sea, casi la totalidad del universo de los electores, y fue aprobada esta nueva Constitución por el 61.43% de los electores, de tal manera que tampoco puede ponerse en duda legalmente esa Constitución. Y entró en vigencia con las formalidades de ley, las firmas, etcétera, el 7 de febrero del 2009. Evo Morales y Álvaro García Linera habían sido elegidos en 2005, pero al entrar en vigencia la nueva Constitución, ellos van a elecciones generales después del referéndum del 7 de febrero del 2009 y son elegidos para su primer mandato bajo la nueva Constitución del 2009 con el 64% del voto. En diciembre del 2009, o sea, 10 meses después de promulgada la nueva Constitución. Y ahora, para, digamos, limar cualquier discusión posterior de cara al próximo año, Álvaro García Linera ha mandado esta ley en consulta al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha fallado que la ley de aplicación normativa confirma que Evo Morales y García Linera fueron elegidos por primera vez bajo la Constitución del 2009 en las elecciones generales del 6 de diciembre del 2009.